Bahía, congresista Carlos Tubino tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Me ha pedido las dos intervenciones el congresista Jesús Hurtado. El congresista Hurtado tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Tubino. En esta oportunidad yo quisiera permitirme hablar un poquito del tema de este presupuesto y también de la ley del equilibrio financiero. Lo primero que nosotros quisiéramos o esperaríamos haber visto de un gerente del Estado es que nos diga no cómo vamos a gastar el dinero, sino cómo vamos a tener dinero para gastar. Porque es lo primero que uno tiene que observar en un presupuesto. A todo gerente se le pide, bueno, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Y aquí lo que observamos en los recursos ordinarios del presupuesto, que deberíamos haber aumentado en el impuesto a la renta, el impuesto a la propiedad, los impuestos a la producción y al consumo. ¿Es posible eso? Claro que es posible. Por su intermedio, señor presidente, dirigiéndome a la presidenta del Consejo de Ministros, miren, en un informe internacional que se sacó sobre el Perú, se dio lo siguiente. Este es un trabajo que se ha hecho desde el año 2001 al 2010. Del año 2001 al 2010, nosotros, por no tener valor agregado y por no incentivar a la producción, hemos perdido, y lo voy a decir en términos literales, hemos perdido 124.000 millones de dólares. Esta es la incapacidad que se tiene en el Perú. O sea, si aplicamos las técnicas en los otros países que se hacen para darle un valor agregado al sector productivo, no podríamos haber perdido 124.000 millones de dólares, el informe que da Moretti el 2011, que pudieron invertirse en un megapuerto en el Callao con 22.000 millones, 15.000 kilómetros de pistas asfaltadas, 20.000 millones, 20 centrales hidroeléctricas, 16.000 millones, hospitales, aeropuertos, modernización de las Fuerzas Armadas, tecnología, electrificación, agua, desagüe, etcétera. Solo por darnos el interés de buscar cómo ayudamos en la producción nacional de tal manera que podamos tener valor agregado. Gracias, congresista Hurtado. Congresista Tubino tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, a la señora primera ministro, decirle que por favor le transmita al señor ministro del Interior lo que voy a manifestar como inquietudes con relación al presupuesto, señora primera ministro, a través de la presidencia. Primeramente, decir que el presupuesto del 2015 del Ministerio del Interior es 8.213 millones de soles. Nunca un ministro del Interior ha tenido un presupuesto de esta dimensión. 1.300 millones adicionales. ¿Y qué es lo que nos preocupa? Nos preocupa justamente las cosas que se tienen que hacer en la Policía Nacional para tener en ella la institución que todos los peruanos queremos, una institución netamente profesional. Y entonces, ¿qué es lo que viene sucediendo? Lo que viene sucediendo es que hay deficiencias en la instrucción y el entrenamiento de nuestros suboficiales. Queremos aspirar, y seguramente todos los peruanos estamos de acuerdo, a tener más policías en la calle, 30.000 policías en este gobierno, a buena hora, pero queremos que estén bien instruidos, bien entrenados. Y entonces, ¿qué vemos en el presupuesto, señora primera ministra, a través de la presidencia? Lo que vemos es que se va a invertir 82 millones de soles en mejorar las instalaciones del gran tema pendiente. Tenemos 27 escuelas que necesitan justamente mejorar su infraestructura y la vamos a mejorar en 6 de ellas. Eso realmente nos muestra que hay un real compromiso en este tema. Creemos que no. ¿Por qué? Porque estos 82 millones representan solamente 1% del presupuesto que tiene el ministro del Interior. Yo le quisiera, a través suya, señora primer ministra, a través de la presidencia,
que le diga al ministro del Interior que mayor compromiso tiene que poner en este tema, porque este tema realmente es importante para la Policía Nacional. Queremos verdaderos suboficiales bien preparados, bien entrenados. Entonces, cuando nos dicen que no, que en Estados Unidos o los países limítrofes se forman policías en un año, sí, pero vayamos a ver la infraestructura de esas escuelas y no las que tenemos hoy día en el Perú. Ojalá todas las escuelas de policía de los suboficiales fueran como Mazamari. Cuando tenga todas las escuelas como Mazamari, entonces podemos pensar en reducir los tiempos de instrucción, pero no ahora. Ahora es una irresponsabilidad. Y por otro lado, ¿qué más tenemos? Tiempo adicional. ¿Qué más tenemos, señora Primera Ministra, a través de la Presidencia? Lo que tenemos es que no queremos pobreza extrema en la Policía Nacional. Es totalmente incoherente que un país que como política de Estado tiene la lucha contra la pobreza, coloque a quien lo sirve en situación de pobreza extrema. Y entonces, ¿dónde está esa pobreza extrema? En los puestos de vigilancia de la Policía Nacional, que he tenido oportunidad de ver muchos de ellos en nuestras fronteras. Y realmente se me parte el corazón de saber en las condiciones que se encuentran ese personal. Y al final, ¿cuántos de estos puestos tenemos en todo el Perú? 115 puestos. Reparación concluida en este gobierno, 8. En ejecución, 8. En preinversión, 10. Un total de 26 puestos. Es todo lo que podemos hacer, es todo lo que se puede hacer para derrotar la pobreza extrema a la cual se le coloca al personal de la Policía Nacional en los puestos de vigilancia. Tiempo adicional, por favor. Por supuesto que podemos hacer muchísimo más. Por otro lado, con el tema de las armas no letales, la democracia no administra muertos, señora Primera Ministra, a través de la Presidencia del Congreso. Entonces, ¿por qué tenemos que tener muertos civiles cuando es totalmente innecesario? Ese personal no tiene el armamento adecuado, armamento no letal de última generación. Entonces hemos visto que el señor primer ministro, el señor ministro del Interior mencionó que efectivamente sí iban a comprar armas no letales. Pero ¿qué monto es el que nos trae? Solo 12 millones de soles. ¿Qué representa de acuerdo a su presupuesto? El 0.15% de su presupuesto. ¿Eso es compromiso? No es compromiso. Entonces, nosotros no queremos muertos innecesarios en el Perú. Por lo tanto, mayor presupuesto. Para culminar, congresista. Para culminar, mayor presupuesto para armas no letales. Y por supuesto, para armas letales hay un presupuesto de 54 millones. Realmente es poco. Se necesita equipar adecuadamente a nuestra Policía Nacional del Perú. Por otro lado, para finalizar, me sigue preocupando el decreto legislativo 1133, al que habla como a los retirados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ese decreto tiene que ser modificado. No se puede destruir la estructura policial y militar. ¿Y a qué me refiero? Que a través de ese decreto, desde el momento que salió hace 2 años, ese decreto, ¿qué ha originado? Que hoy un comandante de nuestras Fuerzas Armadas o Policía Nacional termina ganando más que un retirado que se fajó en la guerra contra el terrorismo, que se fajó 40 o 30 años de servicio y ese comandante, de repente, tiene menos años de servicio. Para culminar, congresista. Al final termina hoy recibiendo una mayor pensión. Eso no sucede en ningún país del mundo. Si yo he trabajado más años para el Estado, si yo tengo mayor grado, por supuesto que merezco una pensión adicional superior a la otra persona, pero no al revés. Entonces, esa incoherencia tiene que modificarse. De lo contrario, la familia militar y policial retirada, que como digo, se fajó en la lucha contra el terrorismo, seguirá sufriendo una injusticia. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, congresista Tubino.